¿Por qué esperar lo peor es la mejor medicina contra la ansiedad? Esta idea suena como una locura, pero el emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio sabía algo que la psicología moderna apenas comienza a confirmar. Gobernó el mayor imperio del mundo y cada mañana comenzaba con un pensamiento sobre su propia muerte. Y precisamente esto lo hacía invencible. Te despiertas por la mañana y el primer pensamiento ya es de ansiedad. ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Cómo irá la reunión? ¿Qué dirá el jefe? ¿Qué pensará la gente? Aún no te has levantado de la cama y tu cerebro ya está repasando 10 escenarios de catástrofe. Y cada uno termina igual. Te vas a sentir mal. La peor parte, ni siquiera eres consciente de que lo haces. Se ha vuelto automático, como respirar, solo que en vez de aire, inhalas miedo. El ser humano moderno vive en constante espera de un golpe, pero al mismo tiempo hace todo lo posible para no pensar en ello. Nos distraemos, deslizamos el feed, encendemos un podcast, llenamos el silencio de ruido, porque el silencio es territorio de la ansiedad. En el silencio no hay protección contra tus propios pensamientos, y huimos de ella como de la peste, cada día, año tras año, sin entender que precisamente la huida hace más fuerte la ansiedad. Pero hace 2000 años, Marco Aurelio propuso un camino diametralmente opuesto. No huía del miedo, iba a su encuentro. Cada mañana se sentaba y deliberadamente imaginaba lo peor que podía ocurrir. La muerte de sus seres queridos, la traición de sus amigos, la pérdida del poder, la enfermedad, su propia muerte. No lo hacía por desesperación, lo hacía con fría y serena conciencia, como un general que estudia el mapa antes de la batalla. Esto se llama premeditatio malorum, la previsión de los males. Y no es masoquismo, no es pesimismo, no es depresión. Es una de las técnicas psicológicas más poderosas jamás inventadas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: comienza cada día con el pensamiento: hoy me encontraré con una persona entrometida, desagradecida, arrogante, envidiosa, y nada de esto me sorprenderá, porque lo sabía de antemano. Piensa qué estaba haciendo realmente. No simplemente pensaba en lo malo. Sistemáticamente despojaba el futuro de su arma principal, la sorpresa. Porque la ansiedad no se alimenta del evento en sí. La ansiedad se alimenta de lo inesperado. El shock, eso es lo que destruye a una persona. No el golpe, sino el golpe inesperado. Lo que has previsto ya no puede destruirte. Puede herirte, pero no romperte. Mírate a ti mismo honestamente. ¿Cuándo sufres más? ¿Cuando ocurre algo malo o cuando lo malo ocurre de repente? Un despido del que sabías hace un mes. Doloroso pero soportable. Tuviste tiempo para prepararte, actualizar tu currículum, considerar opciones. Un despido repentino el lunes por la mañana. Una catástrofe. Pánico, confusión, la sensación de que el mundo se derrumbó. El evento es el mismo. La diferencia está en la preparación. Y esa diferencia lo es todo. Marco Aurelio entendía esto a un nivel que apenas ahora comenzamos a comprender. Gobernaba un imperio donde cada día alguien intentaba matarlo. Conspiraciones, guerras, epidemias de peste, traiciones de sus consejeros más cercanos. Y sus tragedias personales no eran menos devastadoras. Sobrevivió a la muerte de 13 de sus 14 hijos. 13. Cada una un abismo de dolor separado. Y no se derrumbó. No porque fuera un superhombre, no porque no sintiera dolor, sino porque cada día se preparaba para ello.
vivía la pérdida de antemano, en su imaginación, y cuando la pérdida llegaba en la realidad, encontraba no una mente frágil y confusa, sino una templada, como el metal que se vuelve más fuerte después de la forja, como el músculo que crece con la carga. La ciencia moderna confirma completamente este método. En la terapia cognitivo-conductual hay una técnica llamada terapia de exposición. El principio es el mismo. Te sometes deliberadamente a aquello que temes. Primero en la imaginación, luego en condiciones controladas, después en la realidad. Y el miedo pierde su fuerza. No porque el peligro desaparezca, sino porque tu cerebro deja de percibirlo como algo inesperado. Los circuitos neuronales del miedo se debilitan con cada exposición. Pero Marco Aurelio fue más profundo que cualquier psicólogo moderno. No solo proponía pensar en lo malo para reducir la ansiedad, proponía aceptar la inevitabilidad de lo malo. Hay una diferencia enorme y fundamental entre dos frases. Algo malo puede pasar. Eso es ansiedad. Algo malo definitivamente pasará. Eso es libertad. La primera frase te mantiene en tensión. La segunda te libera. Piensa en esto más profundamente. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Eso es ansiedad. Te consume por dentro cada día. Pero si verdaderamente, honestamente aceptas el hecho, tarde o temprano perderás ese trabajo, como todo lo demás en la vida. El trabajo, la salud, las personas, la vida misma, todo es temporal. Y cuando lo aceptas, la ansiedad retrocede. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque dejaste de aferrarte a la ilusión de permanencia, a la mentira de que todo seguirá como está. Marco Aurelio escribió: todo lo existente ya se está descomponiendo y cambiando. La naturaleza de todo lo que existe es el cambio. ¿Se puede temer lo inevitable? ¿Se puede lamentar lo que fue decidido antes de tu nacimiento? Esto no es pesimismo, es realismo del más alto orden. Los estoicos no negaban el dolor, negaban el sufrimiento sin sentido por cosas que es imposible controlar. Separaban lo que está en tu poder de lo que no. Aquí está la idea clave que la mayoría de la gente no entiende. Es tan importante que te pido que te detengas y realmente reflexiones. Existen dos tipos de sufrimiento. El primero, el dolor. El dolor es inevitable. La pérdida, la enfermedad, la decepción, el envejecimiento, la muerte, llegarán a todos. Es parte de la experiencia humana. El segundo tipo, el tormento. El tormento es lo que tú agregas al dolor con tus pensamientos. ¿Por qué me pasó esto a mí? Esto es injusto. No merezco esto. Esto no debería ser así. Eso es tormento, y está completa 100% en tus manos. Marco Aurelio decía: si te atormenta algo externo, el dolor no proviene de la cosa misma, sino de tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de anular ese juicio en cualquier momento. Piensa en esto. Quería decir algo revolucionario. El dolor viene de afuera, pero el sufrimiento lo creas tú mismo, dentro de tu cabeza, con tus pensamientos, con tus interpretaciones. Y la Premeditatio Malorum te enseña a separar estas dos cosas. Sentir el dolor, pero no crear el tormento. Inténtalo ahora mismo. Cierra los ojos. Piensa en lo que más temes. Perder a un ser querido, enfermarte de una enfermedad incurable, quedarte sin dinero, perder todo lo que construiste durante años. No huyas de ese pensamiento. Quédate con él. Vívelo completamente. Siente cómo reacciona tu cuerpo. La presión en el pecho, el frío en el estómago. Siente el golpe. Y ahora pregúntate, ¿sigues vivo? Por supuesto que sigues vivo. Y aquí está el secreto que Marco Aurelio entendía. Acabas de sobrevivir a lo peor, en tu imaginación. Y el mundo no se derrumbó. No te quebraste.
no moriste. Sigues aquí, sigues respirando, sigues siendo capaz de pensar y actuar. Marco Aurelio hacía esto cada mañana, cada una, durante décadas. Y precisamente por eso podía gobernar serenamente un imperio en medio del caos, la peste y la guerra. Porque el caos ya había estado dentro, y él lo había superado. Pero hay un error crítico que comete la mayoría de las personas al intentar aplicar este método. Confunden la premeditatio malorum con la ansiedad común. Y esto es un malentendido peligroso. La diferencia es colosal. La ansiedad es un ciclo caótico interminable. Saltas de un miedo a otro, sin resolver nada, sin aceptar nada, sin soltar nada. Es el cerebro en modo de pánico. Una ardilla en una rueda, sin principio ni fin. La premeditatio malorum es exactamente lo opuesto. Es un ejercicio deliberado, sereno, consciente. Te sientas. Eliges un miedo concreto. Lo miras directamente, sin pánico, sin histeria. Lo vives. Y encuentras en ti la disposición para aceptarlo, si se convierte en realidad. No es pánico, es preparación. No es huida. Es un encuentro cara a cara. No es debilidad, es disciplina. Marco Aurelio complementaba la premeditatio con otra práctica poderosa. Memento mori. Recuerda que morirás. Llevaba este pensamiento consigo constantemente. No como depresión, no como miedo, no como obsesión, como motivación, como brújula. Porque si realmente recuerdas que vas a morir, las trivialidades dejan de atormentarte. Pierden su falsa importancia. Piensa, ¿cuánta de tu ansiedad está relacionada con cosas que en un año no tendrán ninguna importancia? ¿En 5 años? ¿En tu lecho de muerte? La opinión de un colega sobre tu presentación, los likes bajo una foto, llegar tarde a una reunión, una conversación incómoda. Marco Aurelio miraba todo esto desde la perspectiva de la eternidad y veía lo insignificante que era, lo ridículo que era gastar la única vida en el miedo a tales cosas. Escribió: «En un instante serás ceniza o esqueleto, un nombre, o incluso un nombre que pronto será olvidado. Alejandro Magno y su arriero de mulas, ambos en la misma tierra. Vanidad. Todo es vanidad». Esto no es depresión, no es cinismo, es medicina contra la falsa importancia. Cuando recuerdas la finitud de la vida, dejas de gastarla en ansiedad sin sentido y comienzas a vivir de verdad. Y aquí hay otra paradoja que descubrieron los estoicos, quizás la más hermosa de todas. Cuanto más preparado estás para la pérdida, más profundamente valoras lo que tienes. Parece una contradicción, pero no lo es. Imagina, estás sentado cenando con tu familia. Una noche común, nada especial. En la mesa, comida simple, los niños discuten, tu esposa está cansada. Rutina. Pero por un segundo imaginas, ¿y si esta cena nunca más existiera? ¿Y si fuera la última vez? Instantáneamente, esa cena ordinaria se vuelve preciosa. La discusión de los niños es el sonido de la vida. El cansancio de tu esposa es la presencia de alguien que te ama. La comida simple es abundancia. Una noche común se convierte en un regalo. Eso es lo que hace la visualización negativa. Te devuelve la capacidad de ver. Ver lo que dejaste de notar. Los estoicos practicaban esto diariamente, no para arruinarse el ánimo, sino para ver la realidad, esa realidad que olvidamos en el ajetreo cotidiano. Marco Aurelio
No fue el único estoico que practicaba esto. Séneca escribió: reflexionemos de antemano sobre todo lo que puede suceder. Así, templaremos el espíritu contra cualquier golpe del destino. Que la sorpresa no nos tome desprevenidos. Epicteto, un antiguo esclavo que se convirtió en uno de los más grandes filósofos, enseñaba: al besar a tu hijo, dite a ti mismo: mañana puede morir. No por el dolor, por la gratitud de este momento, para que el beso sea real. Ahora mira al mundo moderno a través de esta lente. Toda la industria del entretenimiento es una máquina gigante de escape de la realidad. Netflix, Instagram, TikTok, videojuegos. Todo está creado con un solo propósito: que nunca, ni por un segundo, te quedes a solas con tus pensamientos. Porque tus pensamientos son el territorio donde vive la ansiedad. Y la industria te vende anestesia. No cura, anestesia. El dolor no desaparece. Simplemente dejas de sentirlo, temporalmente. Pero los estoicos dicen: no huyas. Entra ahí. Ilumina los rincones oscuros. Mira tus miedos. Nómbralos. Pronuncia en voz alta lo que temes incluso pensar. Y verás, solo tienen poder sobre ti mientras huyes de ellos. En el momento en que te detienes y te das la vuelta para enfrentarlos, comienzan a empequeñecerse. No desaparecen, pero se reducen a un tamaño con el que puedes lidiar. Sé lo que estás pensando ahora. Todo esto es bonito en teoría, filosofía, Roma antigua, citas hermosas, pero en la vida real, cuando tienes hipoteca, deudas, hijos, responsabilidades, cuando la ansiedad no es abstracta sino concreta, mañana hay que pagar el alquiler y no hay dinero. Marco Aurelio te respondería simple y directamente. Precisamente en ese momento, la premeditatio malorum es lo que más necesitas. Porque cuando la situación es realmente difícil, tu cerebro entra en pánico. Adrenalina, cortisol, visión de túnel. Y el pánico desconecta el pensamiento racional. Y tomas las peores decisiones precisamente cuando necesitas las mejores. La premeditatio malorum es un modo de mantener tu cerebro en modo operativo, incluso en medio de la tormenta. Porque la tormenta ya estuvo en tu imaginación. Y ya sabes qué hacer. Ya tienes un plan. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante la peste antonina, una pandemia que mató entre 5 y 10 millones de personas. 1/3 de la población del imperio. Las ciudades se vaciaron, la economía colapsó, el ejército se debilitó, los enemigos atacaban en todas las fronteras. Y en medio de todo esto, un hombre tomaba decisiones. Con sangre fría, racionalmente, humanamente. No entró en pánico, no huyó. Permaneció en Roma, porque ya había sobrevivido a esa catástrofe miles de veces, en su mente. Y cuando llegó en la realidad, estaba listo. Aquí hay un método práctico que puedes empezar a usar hoy mismo. Cada mañana, 5 minutos, solo 5. Siéntate en silencio, sin teléfono, sin música. Hazte 3 preguntas. Primera, ¿qué es lo peor que puede pasar hoy? No en general, sino concretamente hoy. Segunda, ¿puedo sobrevivir a eso, honestamente? Tercera, ¿qué haré si sucede? No en abstracto, concretamente, paso a paso. Escribe la respuesta y comienza el día. En una semana notarás algo sorprendente. La ansiedad no desaparecerá por completo. Nunca desaparece por completo, porque es parte de la naturaleza humana. Pero dejará de controlarte, porque estarás preparado. No para un escenario concreto, sino para cualquiera. Marco Aurelio lo llamaba la fortaleza interior. Un lugar en tu mente donde ninguna fuerza externa puede penetrar.
ni el miedo, ni el caos, ni la opinión ajena. Escribió: en ningún lugar puede un hombre encontrar un refugio más tranquilo y sereno que en su propia alma. Construye ese refugio y renuévate en él constantemente. Esto no es escapar del mundo, es prepararse para el mundo. No es debilidad, es la forma más alta de fortaleza. Una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Una fortaleza que es imposible de arrebatar. Recuerda, la ansiedad no es tu enemiga. La ansiedad es una señal de que no estás preparado. Y la premeditatio malorum es tu manera de estar listo. No controlando el mundo no se puede controlar. Nadie ha controlado jamás el mundo, sino controlando tu reacción ante el mundo, tu respuesta, tu elección. Como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Detente, ahora mismo. Piensa en tu mayor miedo. No huyas de él. Míralo, vívelo, acéptalo y suéltalo. Porque el emperador que gobernó el mundo comenzaba cada mañana precisamente con esto. Y precisamente esto, no la espada, no el poder, no los ejércitos, sino 5 minutos de silencio y la disposición para lo peor, lo convirtió en uno de los seres humanos más grandes de la historia.